Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Gracias, Llamamos a Francisco Alberto, a Frank Núñez Tapia, ¿dónde está? Para que este joven y apuesto caballero trae un tema. Él ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Colmex, en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, y en la de San Diego State University. Su tema aquí es el Monumento y Paseo Hidalgo, Patrimonio Histórico-Cultural de Ensenada. Bienvenido, joven Francisco Alberto Frank Núñez Tapia. Sí, buenas tardes. Quisiera agradecer primeramente al comité que organizó este primer congreso sobre patrimonio histórico y cultural. Es loable la labor que están realizando porque hay mucho del patrimonio en Baja California el cual se ha perdido, se ha modificado y se sigue destruyendo, ¿no? Yo he trabajado en las mesas relacionadas con la Ley de Preservación de Patrimonio Cultural Histórico en años pasados. Nos hemos topado con estas incongruencias de que aunque se esté modificando, se haya este llamado a las autoridades, usualmente las autoridades pasan por desapercibido la historia y los monumentos, los edificios, las leyendas que tenemos en Baja California. Se pierden, se adoptan otras, muchas extranjeras, pero lo que se trata de preservar el patrimonio cultural en Baja California, sobre todo en mi caso en esta ponencia en Ensenada, son esos espacios perdidos que en un momento fueron muy significativos para una sociedad, para una comunidad, en este caso la del puerto ensenadense, que poco a poco fueron modificándose a tal grado que son irreconocibles hoy en día. Entonces, siguiente, por favor. El Monumento Hidalgo, el Monumento y Paseo Hidalgo se va a inaugurar el 14 de septiembre de 1910. El Paseo Hidalgo viene a conformar la celebración del primer centenario de la independencia. Todo esto se forma gracias a comités nacionales que van a tener comités en diferentes partes de México para que lleven a cabo la celebración a cargo de Porfirio Díaz, ¿no? A nombre de Porfirio Díaz. En ese sentido, en Ensenada lo que se va a inaugurar va a ser un teatro, el Palacio Municipal y el Paseo y el Monumento Hidalgo. Este va a estar ubicado entre las avenidas Ryerson y la avenida Ruiz, en la entrada antigua de Ensenada. Aquí en esta fotografía lo que se alcanza a ver es el terreno que se va a dar al monumento. El monumento todavía está cubierto. Al fondo se alcanza a ver ya el edificio del Nopal, posteriormente como se le va a conocer, va a albergar también la aduana, va a tener diferentes oficios este edificio, pero que van a ser distintivos para las personas que empiezan a venir a Ensenada desde 1910 como hasta 1950, 1960. Siguiente. El monumento en sí se va a volver algo icónico en la ciudad porque se va a manejar como esta gran aportación que el pueblo ensenadense va a tener relacionado con los festejos. El coronel Celso Vega lo va a inaugurar el 16 de septiembre ante grandes fiestas, serenatas, ofrendas, bailables que van a tener en relación a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el paseo que va a funcionar como tal va a contar con bancas, va a contar con focos, con algunas lámparas que se van a tener que prender por personas, estas lámparas de petróleo, pero va a ser muy distinguible, como les decía, porque el monumento va a ser ajeno de aquí. El monumento se va a trabajar en la Ciudad de México. Se va a dar la orden para que se haga en la Casa Fabré y va a tener un costo de 4,000 pesos. De aquel entonces, todo este dinero que se va a gestionar va a ser por las damas de la sociedad ensenadense. Es un dato muy interesante de recabar
porque aunque el coronel Celso Vega es el que lo inaugura, aunque el coronel Celso Vega es el que se lleva todo el crédito, que está en el monumento, si llegan a visitarlo, pues los que lo conocen, está su nombre grabado en el granito. Las damas, sobre todo su esposa, son las que llevan a cabo toda esta recolección de dinero, contactan a las personas para que lleven a cabo el monumento. El monumento en sí se va a trabajar en Los Ángeles y la base la va a trabajar un arquitecto italiano de nombre Máximo Pozos, y posteriormente las bancas que van a ser de madera van a ser traídas de Sinaloa, de Mazatlán, específicamente de Villa Marítima, y va a contar con 36 bancas alrededor. ¿Sí? Eso es toda parte de los festejos del Monumento Hidalgo que se va a seguir llevando a cabo. Siguiente. Como vemos, ya algunas de las bancas, esta es una fotografía ya posterior, al fondo se denota la calle Ruiz, la avenida Ruiz. Las bancas van a ser movibles, y al ser movibles también van a sufrir por la inclemencia del tiempo y por la inclemencia de las personas que se van a encargar un poco de destruirlas con el paso del tiempo, ¿no? La mayoría de las personas iban al paseo a conversar, iban al paseo a tener algún tipo de charla, convivio, conocer a personas, fotografiarse con el monumento, porque era algo distintivo de Ensenada. Antes de la Riviera, que se ha convertido en este ícono que ahora se tiene en Ensenada, el monumento era algo muy atractivo para las personas que venían de fuera o las personas que llegaban al puerto. Siguiente. Esa fotografía es más o menos de 1912. Las damas se retrataban con el monumento, igual muchas personas que venían se retrataban cerca de él, y eso era algo notorio porque era algo que no se resucitaba en otra parte. El monumento como tal fue el primer monumento que yo tenga registrado que se estableció en Baja California con características artísticas, ¿no? Que se empezó a trabajar desde 1908, se trae aquí en 1910, y posteriormente ya va a tener este rasgo distintivo para preservarlo como tal. Siguiente. El monumento igual se va a convertir en este foco y este centro de atracción para las personas que dialogaban, que se incursionaban en la política. En esta fotografía es el caso del Club Democrático de Ensenada en 1911, cuando está sucediendo todos los sucesos aquí en Baja California, primeramente en 1911, que ya conocemos muchos de nosotros aquí presentes, como en el resto de la República Mexicana con la Revolución Mexicana. Entonces lo que está pasando aquí es de que el monumento se vuelve también este foro para que las personas vayan, dialoguen, debatan sobre la situación de la política, sobre la situación del país, de la economía, y sobre todo para que las personas vayan y escuchen bajo la figura del libertador de México, que es Miguel Hidalgo de Costilla, que es el monumento relacionado con él, para atraer al público, ¿no? Siguiente. Entonces, esta fotografía es más o menos de 1918. Si se fijan, esta es la visión o la percepción que se tenía en Ensenada. Esta está vista desde el cerro. Al fondo se alcanza a ver la playa, toda una playa virgen. Todavía no hacen estas modificaciones grandes. El Hotel Playa todavía no existía. El edificio grande que se ve en la esquina izquierda de la imagen es el edificio de la aduana, que posteriormente se va a destruir, y enfrente de él se ve parte del cuartel. Ahí se alcanzan a distinguir muy bien las bancas, el paseo cómo estaba delimitado de tierra, tenía algo de césped alrededor, y los faroles que se van a colocar. Igual lo que se alcanza a ver ahí un poco son las vías estas de descarga que se va a tener con el muelle hacia la aduana. ¿Siguiente? Entonces, esto es lo que miraban las personas cuando llegaban a Ensenada. El monumento era el parteaguas para entrar hacia la avenida Ruiz o hacia la avenida Ryerson, pero posteriormente empiezan a ver ya las modificaciones sobre el mismo paseo, porque empieza a aparecer avances tecnológicos muy distintivos en la zona, que van a ser la introducción de automóviles por la cercanía con California, y empieza a haber accidentes también relacionados con el monumento, ¿no? Hay personas que, aunque los carros no iban tan rápido, llegaban a subirse al monumento, a la parte del monumento, los faroles los tiraron, empezó a haber estos desperfectos y tuvieron que poner este tipo de cerco para protegerlo, que no siempre sirvió. Siguiente.
Algo distintivo también que va a aparecer en el Paseo Hidalgo va a ser toda esta similitud de elementos que vamos a encontrar enfrente del Monumento Hidalgo, hoy conocido también por donde está el restaurante Magi Magi de mariscos. Va a aparecer un hotel muy distintivo y que va a ser muy emblemático para Ensenada por mucho tiempo, el Hotel Hidalgo. El nombre también lo toma por el monumento, por el paseo, por la zona. Que va a dar servicios de alta calidad a personas extranjeras. Igual estaba a cargo de un extranjero, el señor Webster, pero se hizo muy mexicano este señor, a tal grado de que era uno de los hoteles más concurridos por las personas que venían al puerto, ¿no? Siguiente. Entonces, esta fotografía ya un poco más reciente, entre comillas, de 1950, denota todavía cómo lucía el Monumento Hidalgo en 1950, pero ya empieza la ciudad a crecer con el crecimiento urbano y con el paso del tiempo, la mancha urbana se va a modificar, el centro histórico se va a empezar a quedar también un poco vacío, y lo que se va a hacer aquí se va a tratar de cambiar la entrada de Ensenada, sobre todo un poco más hacia pegar al mar, ganándole terrenos al mar. Y algo que era distintivo aquí, el monumento va a quedar un poco en desuso y se va a tratar de modificar su vista. Siguiente. Esto con la idea de que el monumento vaya acorde a cómo se esté modificando la ciudad, el trazado urbano. Si la entrada antigua de Ensenada ya no va a funcionar como tal, el monumento hay que girarlo. Entonces, primeramente, cuando se gira el monumento en esta fotografía en 1960, que lo manda a hacer el presidente municipal de aquí en Ensenada, en aquel entonces, el tío Berlanga de León, le encarga al director de Obras Públicas, Federico Dunlegaspi, que lo mueva. Igual cuando lo iban a mover se rumoraba mucho que por qué no lo cambian mejor de lugar, por qué no lo ponen en la avenida Reforma, por qué no lo ponen en la Juárez, por qué no lo ponen en una avenida que converge. Entonces se hicieron los intentos para reubicarlo, al final de cuentas no se logró, se mantuvo aquí, pero la vista que era muy distintiva a las personas que miraban ahora le daba la espalda el monumento, ¿no? Siguiente. Entonces, de ese tipo de postales que eran tan distintivas de Ensenada, que eran lo que se conocía en Ensenada, cuando entras a Ensenada o mirabas esta foto, este tipo de postal, sabías que era Ensenada por el monumento y el edificio emblemático del Nopal, que posteriormente también va a sufrir muchas, se va a olvidar, se va a destruir. Al final de cuentas, siguiente, va a lucir así para el 2007. El Monumento Hidalgo, como les digo, ya da la espalda totalmente a la entrada. Se encuentra un poco olvidado, entre comillas, porque ya no hay una convergencia, los carros bajan por las Anginés y hay estos imperfectos que están cerca del paseo. El paseo en sí desaparece por completo. El monumento se preserva, pero también hay esta énfasis de moverlo. Está abandonado, es un lugar que las personas ya no transitan por él, ya los lugares más transitados son los que están relacionados con el Boulevard Costero, con la Avenida Reforma, como les decía. Pero entonces, ¿qué pasa con un sitio emblemático que muchas veces funcionó por años para la sociedad ensenense? Hay que destruirlo, porque ya no funciona como tal, ya no van a abrir la entrada a Ensenada, entonces el lugar ya no importa. Algo que se tiene que tomar mucho en consideración también cuando se relaciona con la preservación del patrimonio, es de que cuando no le ven utilidad tanto a los edificios como a los sitios, los trayectos, los caminos, simplemente se tienden a destruir. Y esto es lo que está pasando. Para estas fechas, nomás se me puede conseguir unos planos. En el 2010 se trató de imponer otra vez el paseo, pero cerrando calles y poniendo otro tipo de estructura por los festejos del Bicentenario de la Independencia. Al final de cuentas no se logró concretar, pero aún así se han preservado este tipo de caprichos de cómo tiene que lucir el Monumento Hidalgo. El siguiente. Entonces, al final ya la mancha urbana lo comió por completo, la fachada que tenía el monumento desaparece, este murete de cemento que se le llega a poner, se le da como en 1943 primeramente para protegerlo entre comillas, posteriormente se le pone una hasta bandera y una cadena que muchas veces desaparecía la cadena por cuestiones de economía, yo pienso. Y siguiente.
Y el panorama en sí sigue girando alrededor del monumento. Todavía tenemos un edificio de los que se preservan atrás, el que está pintado de rojo, que ha sufrido muchos imperfectos. El letrero es uno de los letreros también ya más viejos que se encuentra arriba, que es una problemática tanto para el edificio como para los transeúntes, no se le da mantenimiento, pero sigue siendo importante la zona porque se le conoce como tal. De ahí empieza el recorrido del centro histórico cuando se da aquí en Ensenada, y sobre todo por la importancia de ser de los primeros monumentos, o si es que es el primer monumento en Baja California. Siguiente. Aún así, en las administraciones recientes se dice que hay que embellecer el monumento. Cada presidente municipal o cada administración trae como una idea, no sé si sea del presidente municipal, yo pienso más que son de algún arquitecto o algún visionario que dice, se tiene que rescatar, así como dicen, se tiene que mover de ahí. Entonces, se les ocurre hace unos años poner, bueno, muy reciente, poner una fuente enfrente del monumento. Una fuente, Ensenada carece de agua, pero es una fuente, va a lucir el monumento. Es una fuente, pues si se fijan, muy pequeña, que va a estar en desuso porque las que están cerca del monumento, en la Plaza Patria, muchas veces están lamadas, están sucias, no hay buen mantenimiento. Aquí enfrente está relacionado con zonas de centros nocturnos, que los muchachos, a mí me ha tocado verlos vomitando dentro del monumento. Los estacionamientos son horribles, entonces una fuente va a ser algo deplorable. Al final de cuentas, siguiente. Al final de cuentas, así va a lucir, así lució, pero gracias al llamado de la ciudadanía y al descontento de la ciudadanía de tener esta fuente, como apareció, desapareció. No sabemos quién la mandó poner, no sabemos por qué se llevó a cabo, de dónde iban a conectar el recurso hídrico para todo esto, pero son estas visiones distintas. Se le intentó poner muchos tipos de luces, pero cambió. Siguiente. Y al final de cuentas, luce así ahorita, igual con este sentido de embellecerlo, se le pone otro tipo de murete por fuera del que está blanco, con ese tipo de vegetación. Distintió un poco de la región para que luzca un poco más, ¿no? Siguiente. Aún, como les decía, es como luce en la actualidad. Estas son fotografías recientes que igual no sabemos qué vaya a pasar con cambios de administraciones después que lo vayan a destruir. Este tipo de vegetación usualmente también sufre por las mismas personas, se encargan de destruirlo, se encargan de tirarle basura. Siguiente. Como se fijan, no sirve mucho para la conservación del mismo murete, ¿no? Aunque hay hay un camino ahí de aire, usualmente también lo tienden a ahogar o lo tienden a manejar con otro tipo de materiales que con las inclemencias del tiempo pueden destruir el murete ya un poco antiguo que servía, ¿no? Entonces, son ese tipo de rasgos que tenemos que tener contemplados porque sigue cambiando la preservación como idea de muchas personas sobre el monumento. Siguiente. Ahora sí, en el monumento encontramos basura, encontramos que no hay un muy buen servicio, encontramos a personas que están todo el tiempo sentados ahí, lo cual no hace tan muy atractivo para que las personas... Esa es la fachada, está el restaurante Mari que les decía, donde estaba también el Hotel Hidalgo. Sigue estando en un lugar emblemático que ha permanecido por más de 100 años en este lugar. Como tal, se debe de preservar de una mejor manera y al mismo tiempo implementar algún tipo de ley, algún tipo de artículo, algún tipo de estatuto que lo proteja para que no se cambie la modificación del monumento a otra zona y que se preserve de manera óptima, a diferencia de que cada administración o cada gobierno traiga una idea para preservarlo, porque si no, al final de cuentas, se va a terminar destruyendo y, como les decía, es uno de los más importantes que tenemos aquí en Baja California. Muchísimas gracias. Verdaderamente, en lo personal, felicito a Frank por ese excelente trabajo de investigación, por su interés en la historia, por la preservación, su preocupación, porque ahorita ya se preocupó, ¿verdad? Y ojalá que alguien se sume a su proyecto y se ocupen en equipo. Como esa historia de la fuente, yo les platicaría una en Tecate y de otras cosas, porque las fuentes solamente sirven para lo que tú dijiste. Si estamos en el estado, en una
una crisis del agua, ¿cómo es posible de que hagamos fuentes, construyamos fuentes o sembremos césped cuando no hay agua ni para beber? En ese sentido, bueno, hablarle a las autoridades de hacer conciencia entre sí para que estas cosas, bueno, se piensen, se respeten. Si hay alguien que tiene la visión como este joven, y yo he de insistir en los jóvenes, bueno, pues los que ya no estamos tan jóvenes y tenemos la autoridad y estamos en posiciones de ayudarlo, pues hacerlo. Por lo que a Frank, el día de hoy, por haber participado en el primer congreso de Patrimonio Histórico y Cultural de Baja California, se le otorga el reconocimiento, y me encanta porque él dice que es Frank A. Núñez Tapia, y por su ponencia al Monumento y Paseo Hidalgo de Ensenada, el día 10 de noviembre de 2016, en Ensenada, Baja California. Felicidades, enhorabuena, qué bueno que nos dicen la oportunidad de disfrutar este conocimiento y que quizá alguien más esté escuchando y se vaya a sumar en algún momento a ese proyecto tuyo, a esa idea que tienes de que se deben de respetar los monumentos y los íconos que han sido representativos en nuestros municipios y obviamente en nuestro estado, dándole la importancia tal. Y bueno, Ortega.